Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo día conmemorando el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de ayer, como recuerdan, tuvimos actividades, tanto en planta, también en línea. Y pues hoy para seguir con este tema, con la salud, que es muy importante, vamos a hablarles un poquito sobre el tema de intestino-cerebro, una relación que hay ahí. Ya nos estará explicando más adelante. Les voy a dar las indicaciones generales para esta webinar. Como sabrán, al final tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Ustedes pueden dejar su pregunta en la parte de preguntas y respuestas, ahí va a ser anónimo. Y si quieren en el chat, pues ya es para todos. Pueden con confianza dejar su pregunta, su comentario. Al final estaremos resolviendo las dudas. Recuerden que es con cámara y micrófono apagado. Y el día de hoy nos va a estar presentando esta sesión la licenciada de nutrición, Celeste Leiva Arjona. Antes de cederle la palabra, pues me gustaría invitarlos que compartan la liga de Zoom. Esta liga pueden compartírsela a cualquier persona, ya que es un tema que no es privado al trabajo, es un tema que es muy importante para todos. Así que con confianza pueden compartirlo, no pasa nada. Y pues mientras más personas se unan, pues más, a lo mejor alguien tiene una duda y le da pena y otra persona puede ser que haga la pregunta, entonces nos conviene. Le cedo la palabra a la licenciada doctora nutrióloga Celeste Leiva para que nos platique un poquito de esto. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola, Uni, muchas gracias. Estoy bien, gracias. Muchas gracias. Se me traba la lengua un poquito. No pasa nada, no pasa nada. No sé si quieras Adelante. que esperemos unos minutos más o ya damos de inicio de lleno a la plática. Pues vamos a ver si se conectan más en lo que comparten. Vamos a darles chance para que compartan la liga de Zoom de este tema interesante. Pues vamos a platicarles un resumen de lo que hubo ayer y para cerrar con el tema de seguridad el día de hoy. Tuvimos muchas actividades en planta, en algunas estuvieron compartiendo la calistenia que hicieron en planta, las indicaciones que les dieron. Y bueno, parte de la seguridad también es la salud en el trabajo. Recuerden que si nosotros estamos saludables, podemos rendir mejor. Entonces, pues es muy importante el tema que vamos a estar tratando. Ya Está. me pegó, ya me pegó, Ya te pegué que se te trabe la lengua, perdón. Es ya parte se de me todo. pegó. Ya se me pegó. Igual, aprovechando, quiero mandarle un saludo al doctor David Rivera, que nos iba a estar acompañando la tarde, pero tuvo cositas que hacer y dijo, te dejo en buenas manos, va a estar Celeste, así que le mandamos un saludo, pues ahí para que sepa que lo tenemos presente. Yo creo que Saludos ahora para el sí, Doc David. que estoy segura que nos debe de estar viendo, porque no nos abandona. Así Entonces, por ahí es. debe estar. Yo creo que ya tenemos suficientes participantes, ya podemos iniciar para hablar sobre este tema importante. Ahora sí, platícanos, ¿por qué el intestino y el cerebro? Porque, bueno, pero primero para que podamos ver qué relación hay entre esta conexión, las emociones y cómo influyen en nuestro equilibrio intestinal, me gustaría comenzar con la definición de la microbiota. Antes de todo eso y de la definición, me gustaría mencionarle los temas que vamos a tratar el día de hoy, principalmente la definición de la microbiota, sus características y cuál es la principal composición de la misma, sus principales funciones. Como segundo punto, vamos a tratar lo que es el tema de la disbiosis, el desequilibrio de la microbiota. El tercer punto y también importante, que es el principal, el que nos vamos a enfocar, es el eje intestino, microbiota, cerebro. Por último, estaremos mencionando de las enfermedades que principalmente se presentan por esto, ¿no? Por una alteración que es la obesidad y lo que es SIBO, que es conocido también como síndrome de intestino irritable, que en la mayoría de algunos colaboradores se presenta, ¿no? Y no solamente en colaboradores, también en uno mismo. Ahora sí,
vamos a hablar de lo que es la microbiota intestinal. ¿A qué se le conoce como microbiota intestinal? Bueno, a todo ese conjunto de microorganismos vivos como lo son los virus, las bacterias, los hongos que habitan en nosotros como ser humano, pero principalmente que se encuentran en el tracto digestivo. Bueno, esta relación de un beneficio mutuo que se tiene es cuando se habla de la palabra holobionte o simbiosis. ¿A qué me refiero con esto? La palabra holobionte viene de los vocablos griegos holos, todos y bios, que es vida. Es decir, que es considerado como un superorganismo formado por un hospedador, que en este caso somos nosotros los seres humanos, y todos los microorganismos mencionados, ¿no? Y bueno, todo esto para poder vivir en una simbiosis, en conjunto y en equilibrio. De hecho, muchas veces utilizamos el término de flora intestinal, el cual en realidad no es correcto. ¿Por qué? Porque la flora intestinal no tiene relación con el reino vegetal. La palabra correcta es microbiota intestinal. Bueno, ¿y cuáles son las características de esta microbiota? Como se sabe, el ser humano tiene más de 23,000 genes y entre ellos 150,000 más pertenecen a la microbiota. Una de sus principales características es que tiene una conexión única y bidireccional con el intestino y el cerebro. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, lo vamos a ir mencionando más adelante, pero quiero que no lo pierdan de vista. Debemos de tener muy en cuenta que su composición es única y de cada individuo, así como lo es nuestra huella digital. También hay varios factores que pueden alterar nuestra microbiota, lo que es la dieta, el canal de parto. Por si no lo sabían, el canal de partos influye mucho en la formación de nuestra microbiota intestinal si nacimos por parto natural o por cesárea, ya que cuando una persona nace a través del canal vaginal, natural o parto normal, como se le conoce, es capaz de obtener todas las defensas o esos microorganismos que necesita para que nuestra microbiota esté saludable, a diferencia de las personas que nacen por cesárea. No quiere decir que no puedan tener una microbiota saludable, pero puede tener mayor probabilidad, si no se cuida, de desarrollar ciertas enfermedades. También el consumo de medicamentos puede generar una alteración en nuestra microbiota intestinal. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y principalmente de los estilos de vida. Las dos principales bacterias que abundan en nuestra microbiota son los del filo Bacteroidetes y Firmicutes. Así como existe el término de colesterol bueno y colesterol malo, aquí lo mismo sucede con estas bacterias. Las bacteroidetes son microorganismos buenos que deberían de abundar en nuestra microbiota para poder tener un adecuado equilibrio. Y los firmicutes son conocidos como los malos, que se presentan cuando hay una alteración de la misma. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales funciones de nuestra microbiota? Siempre decimos que nuestro sistema inmune está conformado por las vías respiratorias. ¿Qué nos dice mamá siempre? Debes de tomar tu agua de naranja o tu jugo de naranja porque tiene un rico aporte de vitamina C. No estoy diciendo que no, pero también la salud digestiva es importante. Cuando nosotros presentamos algún malestar a nivel gastrointestinal o no llevamos una buena alimentación, nuestro sistema inmune también se ve afectado. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a presentar enfermedades gastrointestinales. O bueno, no tanto una enfermedad gastrointestinal como tal, o no tenemos una buena alimentación, es una ventana de oportunidad para que los virus, bacterias nos ataquen y afecten directamente a nuestro sistema inmune. Otra principal función que tiene es con relación al metabolismo. Y en esto estamos hablando que el proceso inicia desde el momento en que nosotros ingerimos los alimentos. Al momento de ingerir los alimentos, que es la masticación, ya estamos
actuando para el metabolismo, para llevar a cabo lo que es el proceso de digestión y posteriormente la absorción de los nutrientes que nuestro organismo necesita para poder funcionar de manera adecuada. Y la tercera y no menos importante es la función hormonal. ¿Ustedes saben cuáles son las principales hormonas que secretamos cuando tenemos hambre o cuando ya nos sentimos satisfechos? Bueno, en la cuestión hormonal están relacionadas lo que se conocen como la leptina. La leptina es la principal hormona, junto con la insulina, de indicarle que le indica a nuestro cerebro, a nosotros, que ya se sienten satisfechos. Son conocidos como las hormonas de la saciedad. Y también está la hormona, la grelina. La grelina es esa hormona que nuestro cerebro se encarga de secretar cuando tenemos hambre. Y también está muy relacionada con el cortisol. El cortisol es una hormona que se secreta cuando estamos bajo ciertas situaciones de estrés. Y también la insulina, como sabrán, es la que principalmente, se ve alterada cuando una persona tiene problemas de diabetes. ¿Cuál es la principal función de la insulina? Es transportar la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo hacia las células internas para que puedan llevar a cabo todas sus funciones. Es decir, tengamos toda la energía necesaria para poder realizar todas las actividades. Ahora bien, vamos a hablar de lo que se conoce como disbiosis. ¿Qué sucede cuando hay una alteración o un desequilibrio de esta microbiota? Debemos de tener en cuenta pues que nuestra microbiota nos ayuda a sintetizar diversos nutrientes. También nos ayuda a equilibrar nuestro sistema inmune y a mantener principalmente saludable lo que es nuestro epitelio intestinal, o pues se le conoce también como barrera intestinal. Nosotros debemos de estar siempre en un estado de eubiosis. ¿A qué me refiero con esto? En un estado de equilibrio. Cuando perdemos esta eubiosis es cuando empezamos a presentar disbiosis. ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que genera esta alteración de nuestra microbiota? El llevar una dieta o una alimentación inflamatoria, la cual es generada por un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. ¿A qué me refiero con alimentos ultraprocesados? A la comida rápida, al consumo excesivo de sabritas, galletas, golosinas, algo que no nos está aportando y que no tiene calidad nutricional para nuestro organismo. No quiere decir que no lo podamos comer. Yo siempre digo, si tenemos un equilibrio entre lo que estamos consumiendo y lo que estamos gastando, lo podemos incluir dentro de nuestra dieta diaria. ¿Ok? Y cuando sucede todo esto o tenemos una alimentación o una dieta inflamatoria, es cuando empezamos a presentar malestares gastrointestinales. ¿Cuáles son los principales signos de alerta de que estamos perdiendo nuestro equilibrio a nivel gastrointestinal? Cuando comemos algo y automáticamente el consumir cierto alimento que antes no nos generaba es la distensión abdominal. Nuestro abdomen se infla como un globo. El segundo síntoma son náuseas. También empezamos a notar que a nivel intestinal hay como una batalla en nuestro estómago. A eso se le conoce como meteorismo. Son pequeños sonidos que hace nuestro estómago para decir, alerta, hay algo mal con tu microbiota. Pero esto no se presenta de la noche a la mañana. Estamos hablando de un proceso prolongado. Esto ya es cuando por mucho tiempo, algo crónico, es decir, bastante tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos emplear para poder mejorar esta salud digestiva o disminuir esta sintomatología? El uso de probióticos. Los probióticos son considerados pequeños microorganismos que ayudan
a recuperar ese equilibrio que se perdió en nuestra microbiota. Generan una barrera protectora para que el epitelio que rodea nuestro intestino se vuelva a establecer. ¿Cómo actúan? Nuestro epitelio, así como podemos ver en la imagen, tiene pequeñas microvellosidades. ¿Qué hacen esas pequeñas microvellosidades? Seleccionan qué nutrimentos necesita nuestro organismo para su correcto funcionamiento y cuáles va a desechar. Al estar dañada, no se pone a elegir este nutriente sí me sirve, este nutriente no me funciona. Simplemente permite el paso de cualquier alimento y es ahí cuando empezamos a notar todos los síntomas mencionados. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí de nuestro tema principal, que es eje, intestino, microbiota, cerebro. ¿Cuál es la gran conexión que existe entre estos? Bueno, también es conocido eje, intestino, microbiota, cerebro. ¿Por qué? Porque supone una comunicación muy estrecha entre nuestro intestino, nuestra microbiota y nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque ayuda a la producción de ciertas sustancias como lo son los neurotransmisores, los ácidos grasos y los metabolitos. Metabolitos son todas aquellas sustancias que están relacionadas con el metabolismo. También tiene una comunicación bidireccional. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, se debe a la activación del nervio vago. Como podemos ver en la imagen, el que está de color amarillo es el nervio vago. ¿Pero por qué se le llama nervio vago? La raíz del origen de este nervio se le conoce así porque deambula. ¿En dónde deambula? Pues en todo nuestro cuerpo, como si fuera un vagabundo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este nervio junto con otro sistema que no he mencionado, que es el sistema nervioso parasimpático, se encargan de mandar señales a nuestro estómago para para producir ciertas cosas. Bueno, las sustancias que ya mencionamos. Cuando hay una alteración de nuestra barrera, aquí se puede ver más cercana en la imagen cómo debe de estar nuestra barrera intestinal y todos estos pequeños microorganismos son los que van a decir puedes pasar o no puedes pasar. ¿Ok? Y bueno, a todo esto, ¿cómo afectan las emociones a este famoso eje microbiota intestino-cerebro? Bueno, el proceso de la digestión puede influir en las emociones y los estados anímicos porque el cerebro registra señales de un mal funcionamiento por parte del sistema digestivo y las va a ir modificando bajo el influjo de algunas emociones. ¿A quién de aquí no le ha pasado que cuando estamos muy ansiosos, estresados o estamos sobrepensando alguna situación, empezamos con malestares gastrointestinales? ¿Cuáles son los clásicos? Tengo nervios, me da cólicos. Eso se debe por la conexión bidireccional, por eso se dice que este eje intestino-cerebro tiene una comunicación doble. Así como el cerebro manda señales a nuestro estómago, el estómago también le manda señales a nuestro cerebro. ¿Ok? Y bueno, ¿esto qué otras complicaciones tiene? Puede desarrollar, bueno, hay estudios científicos en los cuales se ha demostrado que pacientes que presentan problemas de obesidad pueden tener una alteración de la microbiota. ¿Pero qué es la obesidad como tal? La obesidad es considerada como el exceso de peso corporal o es una enfermedad crónica caracterizada principalmente por el exceso de peso, principalmente de grasa corporal. ¿Okay? ¿En dónde se acumula esta grasa corporal? En los hombres es común que se almacene en el área abdominal. En las mujeres se tiende a acumularse en el área de glúteos y caderas. También una de las principales características de esta enfermedad es que es considerada como la pandemia del siglo XXI. ¿Por qué?
porque al no tener un correcto control de esta enfermedad, se pueden manifestar o desarrollar otras enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, problemas de colesterol o triglicéridos elevados. Eso sí, y me gustaría recalcar algo muy importante con esta cuestión de las dislipidemias. Muchas veces podemos considerar que porque nuestro colesterol esté normal, ¿a qué me refiero con normal? Con valores menores de 200. Podemos decir, ya me encuentro libre de presentar alguna dislipidemia. No. Nosotros podemos descartar que tenemos algún problema de dislipidemia cuando tenemos nuestro colesterol bueno, que es conocido como colesterol HDL, por arriba de lo normal o dentro de los parámetros de lo normal, y nuestro colesterol LDL, que también es considerado como el colesterol malo. Cuando estos dos o alguno de estos dos se altera, ya podemos tomar en cuenta que tenemos un problema de dislipidemias o, sin embargo, también si tenemos colesterol más de 200. Pero a lo que voy es que no siempre porque tengamos valores normales de colesterol quiere decir que realmente lo tengamos, ¿no? También me gustaría recalcar que la diferencia entre colesterol y triglicéridos se debe a que el colesterol se eleva por un alto consumo de alimentos ricos en grasas, alimentos fritos, pero de consumo excesivo, y los triglicéridos a un consumo de alimentos dulces, como lo son las galletas, las golosinas. Eso altera lo que son realmente los triglicéridos. También otra enfermedad que se puede desarrollar o que puede generar la obesidad es el hígado graso. Muchas veces pensamos que el hígado graso se puede deber a un alto consumo de bebidas alcohólicas. No, también por esta enfermedad, porque como ya mencioné que la obesidad se caracteriza por un exceso de grasa corporal, principalmente en el área abdominal. Al estar alterada y como es en el área en donde se encuentran los principales órganos, como podemos observar en la imagen, no solamente está nuestro estómago y nuestro intestino, también se encuentra el hígado, el páncreas. El páncreas es el principal órgano secretor de la insulina. Por eso también está estrechamente relacionado con esta conexión y se encuentra alterada cuando nosotros presentamos un exceso de peso o una alteración a nivel gastrointestinal. Lo normal que se debería de tener en el área grasa visceral es de un 7%. Bueno, ¿cómo podemos tratar esta enfermedad? El tratamiento siempre tiene que ser escalonado. Muchas veces, ¿cuál es lo primero que nosotros deseamos? Es bajar de peso. Pero si no tratamos nuestra salud digestiva, es decir, no atacamos el desequilibrio que presenta nuestra microbiota, no vamos a poder tener efectos positivos. Es por eso que muchas veces en algunos pacientes que presentan obesidad, se les debe de iniciar un tratamiento con probióticos. El tratamiento con probióticos va a depender de la gravedad o de la duración de la sintomatología que vayan presentando. Así como se pueden indicar durante un mes, se pueden indicar por 3 meses, 6 meses, etc. ¿Qué otra patología se puede presentar? El síndrome de intestino irritable. Porque esto se debe, y es muy común que lo presenten, bueno, de hecho aquí, ya que estamos hablando también de lo de salud vial, fue el tema de ayer, se relaciona muchos de nuestros colaboradores que están en el área de distribución, presentan esta sintomatología. ¿Por qué? Porque pensamos que el llevar una buena alimentación, o a veces que se les hace más fácil seleccionar o comprar alimentos de fácil acceso, ¿no? Galletas. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo no les rinde, ¿no? Cuando en realidad una buena alimentación nos referimos a tener un plato completo. No quiere decir que sea caro. Muchas veces me dicen, yo solamente puedo comer una torta, está bien. Puedes comer una torta. En realidad, si nos damos cuenta, es un plato completo. ¿Por qué? Porque incluye los cereales, la carne, las verduras,
Lo que no es correcto es que no tengamos un equilibrio, consumamos más de lo que realmente necesitemos o que también saltemos tiempos de comida. Si nosotros saltamos tiempos de comida, ¿qué pasa? Cuando nuestro cerebro le manda la señal a nuestro estómago de tengo hambre y no le hacemos caso y seguimos pasando ayunas, por así decirlo, al momento de volver a ingerir alimentos, la energía que nuestro cuerpo necesita no la va a absorber como tal, va a decir, bueno, ya me dejaste mucho tiempo sin comida, lo que sobre, lo poco que tengo lo voy a usar y lo demás lo vamos a ir almacenando. ¿Y saben en dónde se almacena? En el área abdominal, que es lo que conlleva a todas estas patologías, ¿no? Digo, y a manera de conclusión, ¿por qué es tan importante el cerebro? Como ya vimos, el cerebro es el encargado de mandarle señales a nuestro estómago para decir ya estoy lleno, y así nuestro estómago manda señales cuando tenemos alguna emoción negativa o estamos bajo ciertas situaciones de estrés. ¿Okay? Y es muy importante también cuidarla. No solamente va más allá de nuestro peso, sino también nuestra salud digestiva influye en nuestro estado de salud actual. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer, son bienvenidas. Tenemos una pregunta hasta el momento en lo que formulan sus preguntas los demás. Tenemos una que dice, ¿hay algunos alimentos que estimulen la flora intestinal? Claro que Si sí. igual me ponen que si nos puede algún sistema o son generales, es la pregunta. Pues que estimulen como tal la microbiota, más bien está lo que son los probióticos. Los probióticos principalmente los encontramos en los productos lácteos o derivados lácteos, que son los yogures. Es muy importante que al momento de elegir un yogur, de preferencia sean yogures naturales, no los que contienen frutas o algún endulzante. ¿Por qué? Porque contienen azúcares añadidos. ¿Cómo afectan los azúcares añadidos a los yogures? Compiten con nuestros probióticos, inhibiendo su acción, es decir, no permiten que fortalezcan nuestra microbiota intestinal. Y también existen los prebióticos como la fibra. Un alto consumo de fibra ayuda a tener una buena salud digestiva. De esas dos maneras podemos tener una buena microbiota, ¿no? También que nuestra microbiota se encuentre saludable y también evitando saltar comidas, ¿no? O comer muchos irritantes como picantes principalmente o alimentos muy ácidos. Digo, a todos nos gustan el picante, ¿verdad? Pero en exceso puede ir dañando también nuestra microbiota o este equilibrio que puede tener. Afectaste a todos los mexicanos. Cuando dijiste irritantes, picantes, empiezas a hacer tu lista de qué es lo que puedes comer. Pero vaya, es como todo, es como todo. Todo en exceso es malo. Entonces, sí es Sí, como, porque siempre, bueno, a mí, por ejemplo, en lo general no me gusta usar la palabra dieta, porque asisten siempre, ¿cuál es el principal mito que tienen cuando van con un nutriólogo? Es que me van a poner a dieta. ¿Por qué no utilizo la palabra dieta? Porque la palabra implica prohibición. ¿Qué me refiero? No vas a comer esto. ¿Y qué nos pasa a nosotros como seres humanos cuando nos prohíben algo? Más nos vamos a quererlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en la consulta? A que aprendan a comer de manera saludable, mejoren su relación con la comida, ¿no? A que ustedes cuando se enfrenten, cuando ya son dados de alta, se enfrenten a algún reto, por ejemplo, de ir a alguna fiesta, que muchas veces dicen, no, no voy a comer pastel porque estoy a dieta. Y no, al contrario, es decir, me puedo comer, pero esta porción es lo que yo corresponde, ¿no? Por eso no me gusta usar dieta y por eso mencioné que aquí el tratamiento debe de ser escalonado. Si mi paciente llega con malestares gastrointestinales, yo no le puedo dar una dieta solamente enfocada y busca bajar de peso. Para bajar de peso, primero me tengo que rectificar que su salud digestiva, su microbiota ya tiene una eubiosis correcta para poder decir, ahora sí, ya te puedo dar un plan de alimentación para reducción de peso, porque si no, no va a tener caso que yo le dé todos los
alimentos y todos los tips necesarios, si su microbiota no va a tener la capacidad de seleccionar los nutrientes que realmente necesita. Va a decir, vas a seguir pasando y no vas a aprovechar nada. Es la verdad, ¿no? Principalmente en el intestino, que es en donde se lleva todo este proceso de absorción. Hablando de fiesta, hay De una fiesta, pregunta que, dime. hablando de fiesta, hay una pregunta que, el alcohol, Ok. el alcohol altera la microbiota y cómo podemos checar si estamos bien de Bueno, nuestra microbiota. ante la consulta, yo por lo general le pregunto a los pacientes, pues parte de la anamnesis nutricional, preguntar si ha tenido malestares gastrointestinales. ¿Cuáles son? Náuseas, distensión abdominal o lo que se conoce como meteorismo, que son los sonidos raros que muchas veces no es ni siquiera por la sensación de hambre, es como que hay una guerra a nivel intestinal, ¿no? De esa manera nos podemos dar cuenta que nuestra salud digestiva no es la correcta, ¿no? O tenemos problemas también al momento de ir al baño, tenemos evacuaciones muy frecuentes. Esos son signos de alerta que nos indican que nuestra salud digestiva está dañada, ¿no? Bueno, está en un desequilibrio, porque no tan dañada. El Ok, alcohol, ok. claro que sí, el alcohol también puede alterar nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque rompe la barrera, ¿no? Rompe la barrera que lo recubre. Pero no porque te tomes una cerveza, o no sé quién haya hecho la pregunta, no porque se tomen una cerveza o algún preparado, automáticamente ya va a barrer. Me refiero a esto cuando hay un consumo frecuente y por un prolongado tiempo. ¿Ok? Pero si es de una noche que se fueron de fiesta, no va a pasar nada. Deja de hacernos daño. No les estoy haciendo daño, es la realidad. ¿Qué es lo que pasa más bien también cuando pasa esto? El sentimiento de culpa. ¿Qué hacemos? Tenemos actitudes compensatorias. Ay, ya me fui de fiesta, me excedí en comida, en bebidas alcohólicas, y al día siguiente, ¿qué hacemos? Dejamos de comer. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera vamos a compensar todo lo que hicimos. Y es todo lo contrario, no estamos aprovechando nada, hay que continuar, hidratarnos y sobre todo, pues digo, ¿por qué comer adecuadamente para poder recuperar el equilibrio que deberíamos de tener de tu microbiota, ¿no? Claro, hay algunas personas, no que me pase a mí, pero hay Ujú. algunas personas que, por ejemplo, cuando hacen la dieta, vamos a La llamarlo dieta, ajá. entre La dieta comillas, famosa. la Ok. dieta, que de repente hacen eso, acuden a alguna fiesta y de repente me pasé de pastel, me comí más tacos de pastor de los que dieron, me comí doble, Ok. ya lo rompí, el lunes, X, Y y por eso, rompo ese hábito. bueno, yo por eso digo, ¿para qué vamos a hacer una dieta que nos va a durar unos cuantos días cuando podemos mejorar nuestro estilo de vida aprendiendo a comer de manera saludable? Esa es la idea, que tú aprendas a tener un equilibrio entre todas las cosas, ¿no? Obviamente si tenemos excesos y no realizamos ningún tipo de actividad sí, física ni nada, todo nuestro cuerpo a la larga nos va a afectar, ¿no? Pero te digo, ¿de qué sirve que tú estés en una dieta si no sabes, cuando tú te aburras prácticamente de eso, vas a decir, ya no quiero, y no vamos a subir 1 kilo o 2, vamos a aumentar el doble, ¿no? Eso es lo malo. Ok, preguntan si es recomendable tomar de esos yogures que ayudan a la flora a pesar de que no se tienen padecimientos de gastritis. Si te gustan los yogures, los puedes consumir. No sé qué tan frecuentes los consumas. De preferencia, yo te digo que elijas los naturales. ¿Qué marcas son? Por ejemplo, el Ala, el Alpura, que son los que no contienen azúcares añadidos, ¿no? O por ejemplo, el clásico Yakult o el Gastroprotect, pero eso ya son en otras condiciones. Muchas veces, como no tenemos conocimiento de esos productos, pensamos que los podemos consumir como si fueran agua, pero en realidad eso y un consumo también excesivo de esos alimentos que son ricos en probióticos pueden hacer que se pierda el equilibrio de nuestra microbiota. Y es por eso que nos presentan las clásicas diarreas, ¿no? Pero si Ok. está dentro de tus hábitos comer yogur, adelante, no hay ningún problema. Por ejemplo, ese dichoso, el del botecito chiquitito que de repente a muchos les gusta y dicen, ¿por qué no venden de litro?
Ahí ¿Cuál? está ¿El Yakult? el Yakult, que dicen, ¿por qué no venden de al litro? Ahí está la respuesta. Como Ahí les está la gusta mucho el del por el litro, se lo exceso. acaban como agua, ¿Por qué? diarrea Porque segura. contiene los famosos lactobacilos, que es lo que ayuda a regenerar tu microbiota. Hay varias cepas de probióticos que regeneran. Por eso les decía que va a depender mucho de la sintomatología que tú vayas teniendo, ¿no? Y de las enfermedades. Porque todas las enfermedades, la diabetes también genera diferentes alteraciones a nivel gastrointestinal y no cualquier probiótico te puede incluir bien, ¿no? Bueno, la cepa, más bien. Pero sí, te digo, aunque no tengas gastritis, adelante, ¿no? Y si te gusta añadirle fruta, de preferencia que sea fruta natural, porque así tú tienes un consumo o un control de qué tanto le estás poniendo. Ok, entonces si de repente me gusta el yogur, pero no me gusta el natural, puedo agregarle fruta, Puedes pero agregarle fruta. La fruta es, bueno, ya más adelante podremos organizar de alguno de los mitos y todos, porque nos dicen, no, no puedo comer fruta porque es muy dulce o porque es dañina, ¿no? Al contrario, no solamente es cuidar las porciones. ¿Por qué se dice que no es tan buena la fruta? Porque dependiendo del tiempo de maduración es la concentración de azúcares que va a tener. ¿Cuáles son estas? El plátano, las clásicas de aquí como el mamey, el zapote, la guanábana, que por el tiempo de maduración concentran más azúcar y por eso dicen, es que eres diabético, no puedes comerlo. No, sí puedes, pero si está muy madura, no. ¿Ok? sí he escuchado mucho eso de que no, es que, por ejemplo, en la casa tenemos gente diabética y sí de repente así de que, ay, es que no puedo comer el plátano de repente, que no puedo comer sandía o que no puedo comer y de repente se empiezan como a privar de esos. Y Y los luego, nutrientes principalmente. claro, y ya luego cuando de repente se te va y pruebas un poquito, como te has estado privando, de repente, pues me atasco y ahí viene otra vez. De hecho, algo que no mencioné, ¿saben por qué las papitas son tan adictivas? Y también pueden alterar nuestra microbiota, hablando de los alimentos ultraprocesados, porque contienen el famoso glutamato monosódico. Nuestras papilas gustativas solamente pueden detectar 4 sabores: el ácido, el dulce, el salado y el picante, ¿no? Entonces, el glutamato monosódico es conocido como el sabor umami. Eso hace una explosión de sabores a nivel palativo, pero manda una señal a nuestro cerebro de no he probado esto. Por eso está la conexión eje intestino-cerebro, que es bidireccional, ¿no? Nuestro cerebro detecta el sabor y dice, wow, lo quiero. Por eso la frase de las papitas, a que no puedes comer solo una. Y obviamente al consumo frecuente y a la larga de ¿cómo se llama? De este aditivo alimentario genera malestares gastrointestinales y es que ya empieza a manifestar la alteración de la misma, ¿no? Por eso te digo, Claro. no, no es que no puedas comer unas sabritas, las puedes comer, pero no es que diario te vas a comer una, ¿no? Te digo, todo esto lo estamos hablando como una consecuencia por un prolongado tiempo. Ok, nos vamos con la última pregunta. Uh -huh. Nos pone Berta Carolina, nos pone esto de, buenas tardes, doctora. ¿Qué recomendaciones Hola. hay para, buenas tardes, Buenas tardes. ¿qué recomendaciones hay para las personas con problemas de intestino nervioso? De colon nervioso. Mira, ¿qué te puedo decir? Tratar de que elijas alimentos que son a la plancha, digo, que no tengan tantos condimentos. Muchas veces usamos los condimentos para darle mayor sabor a la comida, pero muchas veces el exceso de eso puede generar alteraciones. Controlar también tus emociones, pero una vez que tengas una buena alimentación, nuestro cerebro también lo detecta. Por eso les decía mucho y les hacía hincapié de la conexión bidireccional, porque así como nuestro cerebro puede mandarle señales a nuestro estómago para la producción de ciertas sustancias, lo mismo sucede con tu estómago, ¿ok? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que tengas un consumo alto de frutas y verduras por el alto aporte de fibra y vitaminas que contienen. Consumir de preferencia las frutas que se pueden consumir con cáscara, porque ahí es en donde se encuentran principalmente la fibra. Evitar alimentos o verduras como por ejemplo los coles,
que es col de Bruselas, el brócoli, coliflor, col verde o col morada, porque cuando presentamos esta patología de colitis o malestares gastrointestinales, contienen sustancias que se conocen como antinutrientes, que interactúan con nuestros microorganismos que están en la microbiota y te generan más malestares. Es por eso que luego tienes eructos o sientes que te cae pesado. Entonces, de preferencia evitarlos. Y si te gustan las leguminosas, yo te recomiendo que las dejes remojando una noche antes o 12 horas antes para que en el agua se quede lo que se conoce como oligosacáridos, que son los que se encargan de producir esos molestosos gases después de consumir un rico frijol con puerco, ¿no? De esta manera vamos a eliminar eso y vamos a evitar que nuestra microbiota que ya está dañada se siga alterando más, ¿no? Pero es importante también que ya que los hayas dejado remojando, los enjuagues bien, porque si lo cocinas con esa misma agua va a servir de nada que lo hayas remojado. Lo cocinas como frecuentemente lo haces y disfrutas tus comidas. Al lavarlo, porque si no solo lo bañaste con... Exactamente, enjuagarlo de manera correcta para eliminar todos esos antinutrientes que son los que nos generan los gases, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna otra duda. Pues les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en la tarde y también pues agradecerle a todo el departamento de médicos que pues nos orientan, nos dan estas pláticas para estar más sanos. Recuerden que si puede ser que alguien no quiso hacer alguna pregunta, pueden acercarse a su médico de planta y pueden hacer las preguntas que tengan, hacer sus consultas. Si de repente no les da chance por el horario, pueden escribirles igual por WhatsApp, tienen los números. Si nadie tiene el número, si alguien no tiene el número, nos puede escribir a la línea con actitud y ahí les vamos a estar mandando cada línea de cada planta para que estén en contacto con sus médicos de planta. Muchísimas gracias, Celeste, por esta plática que nos diste el día de hoy. Hoy me voy con la microbiota. La microbiota intestinal es importante también nuestra salud digestiva, no solamente nuestro sistema respiratorio por el COVID, si no tenemos una buena salud digestiva, también nos podemos enfermar de COVID. ¿Por qué? Porque nuestras defensas bajan. Al final de cuentas, la mayoría de nuestro cuerpo está conformado por microorganismos, ¿no? Y haciendo un anuncio con el tema de la vacuna, recuerden registrar su vacuna en la app Salud. Yo metiendo mi anuncio, porque aún está vigente la rifa de la bicicleta. Te puedes ganar una bicicleta con tan solo registrar tu dosis de vacuna. Si no tienes el link, lo puedes pedir igual en la línea con actitud, o también lo puedes conseguir en Facebook, en el grupo que tenemos de actitud de Bepensa, actitud. Y ahí pues pueden encontrar el link y pues registren su vacuna. Se ganan una bicicleta, está padrísima, ya la vi. Está muy, muy, muy padre. Y pues ahí para que salgan a dar la vuelta, para que vayan a comprar su Yakult. Su Yakult. No, su yogur natural mejor. Pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente gracias, Celeste, por acompañarnos en esta tarde. Y nos estaremos viendo en alguna otra plática que nos con otros temas diversos. Excelente. Nos vemos. Que tengan bonita tarde. Gracias.